Chicos y chicas de bachillerato, ya sabéis que este año la celebración del DIM, el Día Internacional de los Museos, debe ser diferente. Estamos en emergencia sanitaria y no podemos acceder a los museos municipales. Por eso os proponemos una visita diferente, una visita virtual y una visita que espero que sea de provecho porque vamos a conocer a Pablo Gargallo, el escultor aragonés más internacional que tenemos y además un escultor que en alguna ocasión ha sido protagonista del examen de acceso a la universidad. Así que si estamos preparando la EBAU, os interesa esta visita porque vamos a conocer su obra, vamos a conocer su vida y las vamos a enmarcar en las vanguardias de comienzo del siglo XX para ayudaros con vuestro examen. ¿Os apetece? Pues si es así, seguidme. Yo me llamo Luis, soy educador de los museos municipales y vamos a comenzar en el museo ya. Bueno, pues ya estamos dentro del museo, concretamente en el patio principal de la casa que lo acoge, que es un antiguo palacete, una antigua casa señorial del siglo XVII. En el centro de este patio vamos a encontrar la gran obra de Pablo Gargallo, la más importante, la más reconocida, la que podemos encontrar en los mejores museos de escultura del mundo. Hablo de museos como el de Washington, Baltimore, Ámsterdam, París, Madrid o incluso Japón. Bueno, pues esta obra es El Gran Profeta. Aquí le tenéis. Ya sabéis que una obra de arte es un canal de comunicación a través del cual los artistas nos mandan mensajes. En este caso, Pablo Gargallo nos habla de un profeta. Ya sabéis que un profeta es un personaje que anuncia la venida de Dios. Y en este caso lo hace de manera muy enérgica y muy expresiva. Porque si os fijáis, está gritándonos. Además, lo hace con las piernas abiertas. Y además, levanta una de las manos para captar nuestra atención. Sin embargo, lo importante de este profeta no es lo que estoy hablando, sino cómo está hecho. Porque probablemente nadie de los que me estáis escuchando imaginaréis que un profeta puede ser como él. Este profeta está lleno de agujeros, está lleno de huecos. ¿Por qué un profeta lleno de huecos? Para poder entenderlo es necesario que hagamos un recorrido por la obra y por la vida de Pablo Gargallo. Porque Pablo Gargallo es un escultor que no formó parte de ninguna vanguardia. Él, a lo largo de toda su vida, lo que hizo fue buscar su propio lenguaje expresivo. Fue experimentando con todo tipo de recursos expresivos hasta que adquirió su lenguaje. Bueno, pues en esta búsqueda él echó mano y él se sirvió de muchas vanguardias. Por eso, para esta visita, en esta visita vamos precisamente a ver qué vanguardias y cómo podemos reconocerlas en su obra. Aunque ya hemos dicho que Pablo Gargallo era aragonés, la carrera artística de Pablo Gargallo se inicia en la ciudad de Barcelona, a donde se trasladó con 7 años. En Barcelona comienza a hacer escultura de la mano de un artista llamado Eusebi Arnau, y sus primeras obras son de estilo modernista. El modernismo era el estilo artístico que promocionaba la burguesía de finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX en ciudades cosmopolitas europeas como Barcelona. Y esta obra que vamos a conocer precisamente fue una obra que seguramente Pablo hizo para alguna familia burguesa catalana y la hizo para decorar su jardín. Vamos a observarla bien porque en esta escultura vamos a poder reconocer esas primeras características de la escultura modernista. Por ejemplo, en ella Pablo Gargallo nos habla de dos jóvenes que se abrazan. Pero esos jóvenes parecen asociados a decoración vegetal, que es lo propio del modernismo. Por ejemplo, veréis que hay flores. Estos jóvenes además crean una figura en la cual existe mucho movimiento y además visten ropas vaporosas, ropas que flotan en el aire.
Todo es parte del modernismo. Pero además, lo principal es que en la escultura modernista se nos habla de temas trascendentales, de temas espirituales. Y en este caso lo hace. Si no lo habéis reconocido, ya veis que es muy sencillo. Vemos a dos jóvenes que se funden en una sola figura. Además, estos jóvenes se miran y a la vez pues, se hacen los despistados. Y además, toda la escultura, por si alguien no lo ha pillado, forma un símbolo universal, un corazón. Es porque esta escultura nos habla del amor. Una de las características fundamentales del modernismo es la integración de la escultura en la arquitectura. No es algo nuevo, evidentemente, se da a lo largo de toda la historia del arte. Sin embargo, en el modernismo, lo que es nuevo es la estrecha vinculación que existe entre el trabajo del escultor y el trabajo del arquitecto. En este caso, vamos a verlo ejemplificado en una obra muy significativa. La chimenea del Dr. Petit. Una chimenea que perteneció a un amigo de Gargallo y que nuestro escultor se la decoró. Y la decoró introduciendo un relieve modernista con las mismas características que hemos visto y además con el mismo tema, el amor. Pablo Gargallo pasó buena parte de sus inicios y buena parte de su vida artística decorando edificios de Barcelona. Por ejemplo, el Hospital de San Pablo, el Teatro Bosque o el Palacio de la Música Catalana. En la formación de Pablo Gargallo fue fundamental sus continuos viajes a París, que durante esos años era la capital del arte en el mundo. En París, y concretamente en su primer viaje, Pablo Gargallo conoció la obra del que había sido el gran renovador de la escultura europea, Rodin. Rodin influyó mucho en la escultura de Pablo Gargallo y, de hecho, en sus primeras esculturas podemos reconocer perfectamente las características de la escultura simbolista. Para los autores simbolistas, la escultura ya no era solamente una representación naturalista de la realidad y además con fines monumentales. Para ellos la escultura se convierte en un medio para difundir ideas profundas, ideas abstractas, y para ello utilizan símbolos. Podemos verlo en este relieve que Pablo llamó la bestia del hombre, y en el cual nos habla de algo difícil de comunicar, la deshumanización. ¿Veis el personaje? Es un personaje que está en una actitud violenta, está a punto de pelearse, le delatan los tendones de su cuello. Sin embargo, observad ahora la forma de su cara, sus cejas, su mentón. Fijaros su oreja, que tiene forma puntiaguda, y además la forma que adopta su espalda y sus puños. No me digáis que más que un humano, lo que parece es una suerte de gorila. De esta forma simbólica, asociando un humano a un animal, es como nos habla Pablo de la deshumanización. En la formación de Pablo Gargallo también tuvo muchísima importancia, evidentemente, el contacto con otros artistas de su generación. Ya en Barcelona es donde conoció, por ejemplo, a este artista, a este pintor importantísimo, con el que mantuvo una estrecha relación de amistad durante toda su vida. Hablamos, ya podéis reconocerle por su flequillo, de Pablo Picasso. En París, Pablo Gargallo también conoció artistas como Juan Gris, como Matisse, como Modigliani, y con ellos
convivió en un momento en el que tuvo la suerte de ser testigo de cómo nacieron algunas de las principales vanguardias de la historia del arte. Ya hemos dicho que Pablo Gargallo no militó en ninguna de las vanguardias, pero sí que en su búsqueda personal se vio influenciado por una y por otra. En cualquier caso, Pablo Gargallo, hay que decir que, no era un artista al uso. Los artistas de vanguardia siempre se les tiene por juerguistas y mujeriegos. Pablo Gargallo en absoluto, fue un tipo enormemente serio y profesional toda su vida. Si algo caracteriza a Pablo Gargallo es precisamente su carácter dual. Por un lado, es un artista que en Barcelona trabaja por encargo, hace retratos y adapta sus esculturas a lo que le piden. Por otro lado, es un artista continuamente innovador, en búsqueda de un lenguaje propio. En la búsqueda de ese lenguaje, él, por ejemplo, experimenta con el material, lo que le lleva a lo que denominamos su primera época del cobre, a trabajar con chapas de cobre y chapas de hierro. Pues precisamente en este museo tenemos uno de aquellos primeros trabajos en chapa, concretamente una pequeña máscara que podemos ver aquí. En esta pequeña máscara es donde comienza a introducir algunos de los que serán en el futuro principales recursos expresivos. Por ejemplo, la representación del cabello a base de recortar pequeñas tiras de metal y tornearlas, como podemos ver en la máscara o podemos ver en esta otra máscara que se llama la comedia. Fijaros en su pelo y fijaros en sus cejas. Pero también la utilización, por ejemplo, de flequillos para dar volumen a las máscaras. Si hubo una vanguardia artística que influyó poderosamente en la obra de Pablo Gargallo, esa fue el cubismo. Sus amigos Juan Gris o Pablo Picasso estaban completamente fascinados por el arte primitivo que descubrieron en la exposición del Trocadero que tuvo lugar a comienzos del siglo XX en París. En esas esculturas y en esas máscaras ellos pudieron descubrir que, como ocurre en esta que os enseño, con la mínima expresión, como son 3 líneas para la boca y los ojos, se consigue una enorme expresividad. A partir de ese momento, gente como Picasso se dedica a buscar precisamente lo esencial de la pintura y de la representación. Pablo Gargallo también hace experimentos en este sentido y, por ejemplo, tiempo después, los vuelca en una cabeza como esta. Una cabeza que se denomina joven española y en la cual podemos ver, como ocurre en las máscaras africanas, que todo se sintetiza, todo es esencial. Por ejemplo, sus cejas y su nariz, que es el rasgo fundamental de su cara, lo forman una sola línea. Por ejemplo, sus ojos también lo forman 2 líneas, pero además en sus ojos, su realidad, su materia se asocia a un elemento geométrico. Y además podemos descubrir que su pelo no es pelo como tal, sino que solamente se nos induce a través de pequeñas líneas ondulantes. Otra de las características del cubismo es precisamente la experimentación con el volumen y la perspectiva, lo que da lugar a obras y a representaciones de carácter antinaturalista. Pues Pablo Gargallo también experimentó en este sentido y es algo que podemos reconocer en esta pequeña escultura que se denomina Mujer sentada y en la cual Pablo Gargallo lo que hace es utilizar un modelado en rehundido. Es decir, lo que hace en esta mujer es cambiar el orden de sus volúmenes. Las formas que son convexas las convierte en cóncavas. ¿Entendéis? De esta manera hace que los espectadores seamos parte de esta escultura. Primero, porque requiere que nuestra
mentalidad se reubique, nos hace participar de ella, nos hace interactuar. Pero además, y lo que es más importante, trabajando de esta forma, hace o nos muestra una figura en la que el volumen no es algo cerrado, no es algo hecho, sino que es algo en construcción, puesto que nosotros, los espectadores, somos quien damos el toque final con nuestra propia idealización. El principal de los recursos expresivos aportados por Pablo Gargallo a la escultura es precisamente la utilización del vacío. En esa búsqueda de la esencialidad, Pablo Gargallo termina por eliminar la materia y sustituirla por el hueco que deja el vacío. Un vacío que además cobra gran importancia porque está formado por luz. Vamos a entenderlo viendo esta composición a la que llama Urano, una de las esculturas más importantes de Pablo Gargallo. En ella vemos un caballo alado, es Pegaso, y encima de él se apuesta el dios Urano con una esfera junto a sus pies. Lo interesante es que veamos cómo están formados sus cuerpos. No es que les falte materia, no les falta nada. Lo que ocurre es que están hechos de metal, pero también de vacío. Eso hace que los espectadores, como ocurría antes, tengamos que interactuar y tengamos que reacomodar nuestra mente para sustituir la materia por el vacío y especialmente por la luz que incide en ese vacío. Finalmente, Pablo Gargallo terminó por trasladarse a París. Y es en París donde Pablo Gargallo se convierte en un artista reconocido y en uno de los principales escultores del momento. A partir de 1924, ya en París, es cuando inicia lo que conocemos su segunda época del cobre. Un momento artístico en el que sigue trabajando las máscaras, pero en este caso no como hemos visto hasta ahora, sino utilizando el vacío como parte fundamental del volumen. Vamos a poder entenderlo viendo esta escultura que Pablo Gargallo dedicó a una artista parisina llamada Kiki de Montparnasse. En el retrato de Kiki, su cabeza está formada por vacío, y para que podamos reconocerla, Pablo Gargallo tan solo nos pone unos pocos elementos esenciales que permiten que seamos capaces de recrear cómo era su cara. Esto es parecido a los retos que recibimos por redes sociales en los que se nos pide completar o ser capaces de leer algún texto en las que hay elementos cambiados o falta algún elemento. Todo el mundo podemos hacerlo. ¿Por qué? Porque nuestra percepción está preparada para reconstruir o reordenar las partes de una totalidad que ha sido alterada. Es lo mismo que ocurre aquí. Nuestra cabeza interactúa lo mismo que la luz cuando proyectamos sobre Kiki. Y podemos ver que a Kiki no le falta ni la boca, ni le falta los ojos. Lo que ocurre es que están hechos de vacío. Otra de las esculturas en vacío que tenemos en este museo, Pablo Gargallo, es precisamente el retrato que hizo Pablo Gargallo de su amigo, el pintor ruso Marc Chagall. Como ocurre en Kiki de Montparnasse, para poder recrear la imagen de Marc Chagall, lo que ha hecho Pablo es darnos solamente unos pequeños detalles de su perfil y especialmente de los rizos que cubrían siempre su frente. Algo muy significativo. Lo que ocurre es que en esta escultura Pablo Gargallo va más allá y lo hace representando algo en el interior de su cabeza, en el hueco. Concretamente, una mujer que vuela entre sus pensamientos con un ramo de flores en las manos y vestida de novia. Es
su mujer, Bella. Y es un guiño a las obras de Chagall en las que continuamente se hace representar junto a su mujer vestida de novia. Y es porque Marc Chagall estaba completamente enamorado de Bella. Podríamos decir que no tenía nada más en su cabeza, por eso Pablo Gargallo la representa así. Esto parece un guiño precisamente a una vanguardia que tiene su gran apogeo en ese momento. La vanguardia que nos habla del subconsciente, del sueño y de lo onírico. La vanguardia del surrealismo. Cuando Pablo Gargallo experimentaba en búsqueda de su lenguaje propio con chapas de metal, solía partir de chapas en 2 dimensiones, las cuales convertía en 3 dimensiones a base, por ejemplo, de golpearlas o rehundirlas. Es como si a una hoja de papel la arrugamos. De 2 dimensiones pasa a 3 dimensiones. Pero otra forma era, por ejemplo, coger 2 chapas y unirlas unas con otras. De esta manera, de 2 dimensiones también pasaba a 3. Cuando Pablo Gargallo utilizaba esta técnica de ensamblaje de piezas, llegó en sus experimentaciones a crear una técnica enormemente imaginativa, y es el trabajo con cartones. Es decir, hacía sus esculturas con cartones directamente recogidos de la basura, y a partir de esos cartones que utilizaba como patrones, después montaba las piezas que formaban sus volúmenes. Por ejemplo, aquí tenemos los cartones con los que Pablo Gargallo construyó, como podéis ver, un arlequín, el gran arlequín. Aquí tenemos, por ejemplo, las piezas montadas de metal con las que Pablo Gargallo y algo de vacío también nos construyó un arlequín. De esta forma, Pablo Gargallo conseguía muchas cosas. La primera es poder tener siempre una copia de sus trabajos. La segunda es ahorrar material, puesto que al trabajar con cartón nunca sobraba nada. Y la tercera es que de esta forma podía hacer series de todos sus trabajos. Variando solo alguna de las piezas, conseguía hacer series diferentes, o además, incluso variando las piezas, series de distintos tamaños. Bueno, chicos y chicas, llega el momento de poner fin a esta visita virtual y lo vamos a hacer viendo la escultura con la que hemos iniciado, el Gran Profeta. ¿Por qué? Porque espero que ahora ya tengáis las herramientas suficientes para poder comentar una obra de arte como esta. En realidad, en esta obra de arte, como hemos visto a lo largo de todo el recorrido, Pablo Gargallo sintetiza sus avances en los recursos expresivos y, sobre todo, aquel lenguaje propio y particular que supo crear a partir de las vanguardias. En esta escultura de Pablo, en el Gran Profeta, vemos cómo su cuerpo y sus formas se sintetizan. Vemos cómo sus formas se esquematizan. Y además, y sobre todo, vemos cómo la materia se diluye, la materia se marcha y es sustituida por vacío y por luz. Bueno, dicho esto, solo me queda deciros que os esperamos en el Museo Pablo Gargallo y desearos muchísima suerte a todos.